Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy hablaremos acerca de los aspectos importantes al formar una sociedad mercantil. La sociedad mercantil se puede definir como aquella que existe bajo una denominación o razón social, conformada por el acuerdo de voluntades de un grupo de personas llamadas socios, que bajo un mismo objetivo y capitales buscan un fin común de carácter económico con propósito de lucro. Es vital que personas o empresas que deseen hacer negocios en México seleccionen la modalidad de sociedad más adecuada. Las sociedades mercantiles se constituyen con dos socios o accionistas como mínimo. Ambos realizan aportaciones para el capital social, que es el patrimonio por el cual van a comenzar las aportaciones. Al construir una empresa, los involucrados adquieren responsabilidades y beneficios. Buscan obtener ganancias y la responsabilidad dependerá del tipo de sociedad que elijan. La constitución de sociedades mercantiles deberá hacerse ante un notario público, mediante estructura social que se inscriba al Registro Público de Comercio. En México, al dar inicio a cualquier tipo de sociedad mercantil, esta debe de cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y otros ordenamientos jurídicos, en el entendido de que la omisión de algún requerimiento pudiera recaer en la irregularidad e inclusive la suspensión de la empresa. ¿Qué aspectos importantes se deben considerar antes de formar una sociedad? ¿Qué medidas preventivas se pueden establecer en una acta antes de construir una sociedad? Para platicarnos más sobre este tema, está conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Y esta noche tenemos un invitado muy especial, un experto en la materia, el licenciado René Ruiz Rojas. Así que ya lo sabes, quédate con nosotros en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Esto es Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de algunos aspectos que tendremos que vigilar cuando deseamos constituir una persona moral, sociedad mercantil. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédense con nosotros. Muy bien, estimados amigos, el día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a platicar de aspectos relevantes que debemos de considerar cuando vamos a constituir una persona moral, particularmente una sociedad mercantil. Y hoy nos acompaña un experto que nos va a platicar del tema. Como siempre está con nosotros nuestro panel de expertos, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Y hoy nos congratulamos de recibir nuevamente al licenciado René Ruiz Rojas, brillante abogado postulante, escritor de libros en la materia, además de ser un gran conocedor de la materia fiscal. René, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Jaime, eres muy amable, muy gentil. También a Jaime, a Sandra y todos los que hacen posible este programa. Les agradezco de corazón y un abrazo a la distancia. Pues sí, muchas gracias, René. Y pues bueno, hoy hacer negocios implica distintas alternativas, distintas formas y modos para lograrlo, pero de siempre ha sido una constante que cuando pensamos en hacer negocios, creemos que hacerlo bajo al amparo de una figura corporativa, de una sociedad mercantil, es lo ideal. Aún dentro de ello hay distintas posibilidades que por ahí en 2016 se ampliaron con una nueva sociedad mercantil después de años de inactividad en cuanto al cúmulo de posibilidades. Pero bueno, hoy tenemos 7 posibilidades de ser sociedades mercantiles, pero no son iguales, no son lo mismo, algunas parecieran en desuso. Y entonces la gente a veces dice, bueno, pues la clásica, la sociedad anónima, a veces dice la responsabilidad limitada, por ahí de repente a alguien se le ocurre una cooperativa, las sociedades por acciones simplificadas, que ahora también ha tenido cierto auge, pero las otras a veces no se utilizan o a veces se malutilizan. ¿Qué debe considerar una persona, un grupo de personas que quiere conformar una persona moral? Saludos, Jaime. Has dicho algo bien importante y antes de responder a tu pregunta, me gusta la cuestión, el cuestionamiento que haces. Yo siempre he dicho que si en realidad vas a formar una sociedad en la que sí tengas socios de a de veras, porque también alguien te presta el nombre y esa sociedad no es de a de veras, yo soy de la idea que evitaría constituir una sociedad mercantil. Ojo, cuando el capital es tuyo, ¿no? Si me dijeras, oye, René, quiero formar una sociedad, pero el que va a poner el billete soy yo. No formes una sociedad mercantil. Realmente formar una sociedad mercantil en México es costosa para constituirla y también costosa para disolverla o liquidarla, ¿ok? Porque no olvidemos que el patrimonio que forma la sociedad es de la sociedad.
La gente dice, los socios, es mi patrimonio. No, es de la sociedad, y cuando se liquidan esos bienes, ahí van a entender por qué el patrimonio que forma la sociedad le pertenece a la sociedad. Ay, no vivamos engañados, ¿no? Porque son figuras jurídicas distintas, el socio y la sociedad. Ahora, puntualizo, ¿no? Ahora, si vas a tener socios, realmente has dicho algo. Realmente de las 7 sociedades que tú has mencionado, 4 son las que yo veo en la vida jurídica, ¿no? La sociedad cooperativa, que es una mercantil con su propia reglamentación, la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Lo que realmente recurrimos muy habitual es a la sociedad anónima. Yo diría, analiza primero las ventajas y desventajas que te puede producir una sociedad del tipo que sea. También tiene que ver mucho el objeto que estás desempeñando. A lo mejor estás debutando en el negocio, Jaime, y estás conociendo cómo se maneja este tipo de cuestiones. Lo que yo te pudiera sugerir, por ejemplo, una sociedad por acciones simplificada, ¿no? Te ahorras el costo del notario, te ahorras el costo del registro público y te vas a ahorrar muchas cosas. Podrías decirme, Jaime, ¿y qué pasa, René, si pegué en el negocio y me resultaron las cosas? Bueno, te transformas en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Esa sería una forma de debutar. Pero realmente partamos desde la cuestión primigenia, ¿no? Quédate como persona física, le vas encontrando al negocio, forma una sociedad de acciones simplificadas, luego saltas a estos modelos corporativos muy habituales como pudiera ser la sociedad anónima. Pero realmente, antes de constituir una sociedad, me parece que debes acercarte al asesor de negocios en materia corporativa para que te oriente y te diga cuál sería el modelo más sugerente, ¿no? Porque posiblemente nos diga alguien, oye, René, la sociedad que vamos a formar, como aquella sociedad que la formaron en 2 o 3 días en plena pandemia y le dieron un contrato muy lujoso, pues realmente esta sociedad, si me hubieran consultado, pues nunca te hubieran sugerido ni una persona física ni una sociedad por acción simplificada, ¿no? Pero son de esas cosas que pocos van a ser los privilegiados. En el mundo de los mortales, realmente yo te pudiera sugerir de entrada una sociedad de responsabilidad limitada. Ese es el modelo que a mí, y desde mi experiencia, es un modelo muy cómodo, muy sugerente y que tiene muchas ventajas que no las tiene la sociedad anónima. Y entendiendo perfectamente el tema de que no se trata de recetas de cocina y que no podría ser así porque cada situación particular tiene sus peculiaridades, hay características y hay situaciones especiales que requieren una atención especial. Tú recomiendas entonces una sociedad que, si bien es utilizada ampliamente en el medio, quizá no lo es tanto como debiera ser, podríamos tener muchas más oportunidades. Sin embargo, bueno, creo que a veces el desconocimiento y las potestades de cada una de las sociedades nos lleva a tomar la decisión inadecuada, ¿no? Decías tú, bueno, si vas a iniciar, pues haz una sociedad por acción simplificada, particularmente si no vas a tener socios, bueno, pues ahí está el ideal, ¿no? Desafectas nada más una parte de tu patrimonio, lo afectas en la persona moral y, bueno, si tienes de cierta forma esa protección corporativa, ¿no? De haber obtenido ese beneficio, que en otros programas lo hemos platicado, ¿no? También es una figura del derecho internacional que adaptamos a México y que tiene posibilidades, ¿no? Porque además tiene ciertos beneficios fiscales. Pero en general, tú dices, bueno, si vas a ser una persona moral, yo te recomiendo la sociedad responsable limitada. ¿Qué le encuentras de beneficios? Digo, el mismo nombre lo dice en buena medida, pero ¿qué le encuentras de beneficios? ¿Cómo podemos empezar a conocer más a esta sociedad? Algo que confundimos mucho en el proceso de disolución y liquidación, te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo disolver una sociedad anónima que una sociedad de responsabilidad limitada. Segundo, el procedimiento para celebrar una asamblea no es lo mismo. Tercero, la obligación de protocolizar los acuerdos de asamblea en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 194, es una obligación de las sociedades protocolizarlos y en algunos casos inscribirlos al registro público. Obligación que no aparece en la sociedad de responsabilidad limitada. En cuanto a aumento de capital, ojo, esto es bien importante, la sociedad de responsabilidad limitada puede ser de capital variable, como también lo puede ser la sociedad anónima. Y esa es una cuestión que nosotros tenemos que cuidar mucho al formar una sociedad, porque cuando no sabes formar bien una sociedad, vas a tener ciertas piedras que tú mismo pones en el camino.
Voy a traer un Realmente, ejemplo. la importancia de este tema del capital variable, ya que nos lo amplias un poco más, tenemos que hacer un corte, vamos a hacer el corte y regresamos para seguir platicando de estas posibilidades que nos da la sociedad responsable limitada. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de algunos aspectos relevantes al momento de constituir una sociedad mercantil. Estamos platicando con el licenciado René Ruiz Rojas, quien nos comentaba algunas de las bondades que tiene esta sociedad de responsabilidad limitada, y nos estabas hablando del capital variable y de la forma de hacer estas modificaciones. Sí, el artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que el aumento de capital, en el tema que más nos ocupa, cuidado con la disminución, luego comento por qué. En el aumento de capital, el artículo 213 establece que no se exige mayor formalismo que el que se establece en ese capítulo, del que corresponde el artículo 213. Esto lo digo porque es muy habitual, ¿no? Que la gente dice protocolizo, no protocolizo, inscribo, no inscribo al registro público. Y yo siempre he dicho, bueno, depende qué es lo que busques, ¿no? Decirte textualmente, como establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, yo te diría, no inscribas al registro público. Pero posiblemente, si tú me dices, René, para una mejor protección de mi patrimonio, en un juicio a futuro con mis socios, una dificultad que tenga, ¿lo inscribo al registro público? Pues por supuesto, ¿no? Es una cuestión de qué cosas quieres como garantía en un litigio, ¿no? Porque en un litigio, muchas veces, si no sabes manejar bien tus cartas, teniendo todas las cosas a tu favor, pues puedes perder un juicio, ¿no? Eso no es una garantía de que tengas todas las pruebas y te diga, vamos a ganar el juicio. No, eso es totalmente falso, ¿no? En ocasiones no tienes ninguna prueba a tu favor y ganas el juicio. Oye, René, ¿cómo lo ganaste? Bueno, es que a la hora de desahogar, por ejemplo, una prueba, una pericial contable o una testimonial, lograste que hubiese una contradicción de los testigos, manejaste una tacha de testigos, y bueno, es una serie de cosas que se viven en un juicio. Hace rato tú decías, en cuanto al aumento de capital, eso es bien importante tomar en cuenta el artículo 213, porque en una defensa, ojo, en una defensa, cuando te revisa el fisco y te dice, oye, esta aportación de capital resulta ser que es un ingreso acumulable, no es una aportación, y bajo los elementos que te revisé la contabilidad, pero resulta ser que ofreces un acuerdo de asamblea y el fisco te quiere decir, es que no se inscribió al registro público por un tema de fecha cierta. El tema de fecha cierta, el fisco debe entenderlo, el tribunal le ha costado entenderlo, por momentos lo entiende y por momentos no. El tema de fecha cierta no es un tema omnipotente. Hay que saber identificar en qué actos realmente sí uno está obligado a insertar esa oficialización que se necesitan de los acuerdos de asamblea. Como es el tema del corporativo que nos estamos viendo, a mí me parece que los defensores debemos voltear a ver textualmente lo que establece el artículo 213 para saber que en las reglas que te exige ese artículo de aumento de capital no aparece ni la protocolización ni la inscripción al registro público. Y precisamente tocas un punto que hoy es sensible, ¿no? En todos lados, la fecha cierta, famosa. ¿Qué te da la fecha cierta? ¿Qué te puede quitar la fecha cierta? Porque al final del día lo único que acreditas es eso, ¿no? El momento en el cual se dio el acuerdo, pero la realidad del evento, si la autoridad te dice esto es un ingreso acumulable, el hecho de que tú hayas protocolizado no le resta ese carácter, ¿no? Al concepto. Y hay gente que dice, bueno, ya tengo fecha cierta y entonces se presume también cierto todo lo demás que está en esa protocolización. ¿Cómo es el tema? La fecha cierta es para quienes, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Es para quienes. Es que es un tema de que de pronto el fisco, es más, el fisco ya anda con su jurisprudencia, en la revisión, avienta la jurisprudencia y creyendo, diciendo aquí ya el mole se coció a mi favor. Pero no es así. El tema de la fecha cierta no es un tema, en el tema de mercantil, ese tema de fecha cierta ya estaba
desde el artículo 29 del Código de Comercio. Ojo, es una fecha desierta, pero ¿cuál es la certidumbre? Porque al final el fisco también juega de las dos maneras. Cuando encuentra un documento protocolizado, te va a decir, bueno, es que la protocolización y la inscripción al registro público solamente prueba los hechos, que no prueba la realidad. Y cuando le conviene te dice, no, es que este documento realmente, por ejemplo, en el tema de aumento de capital, te quiere tipificar el asunto de la contabilidad del depósito que encontró y dice, ahora me conviene decir que es fecha cierta y por lo tanto, al ser fecha cierta, ojo, le voy a dar el equivalente a un ingreso acumulable, porque para el fisco dice que los documentos inscritos al registro público son inamovibles. Pero esto no es cierto, tú lo sabes muy bien. Llevas a un juicio de orden mercantil y puedes pedir también que quede sin efectos, que se ordene, que se quede sin efectos la inscripción de ese documento. O sea que realmente la certidumbre no significa que los documentos que se inscriben al registro público se perfeccionan. Ojo, jamás se convalida un documento inscrito, ¿no? Porque entonces estaríamos diciendo que lo que acordamos ya no pudiera moverse jamás y esto no es cierto. Así es. Entonces, bueno, particularmente entonces, en una sociedad responsable limitada, el capital variable podría no quedar inscrito, tendría los mismos efectos, la misma validez. El tema es hacerlo valer o saber cómo hacerlo valer frente a una autoridad fiscal. Por ejemplo, claro. ¿no? Por supuesto, Jaime, tienes toda la razón. Por eso decíamos hace rato, ¿qué buscas, no? En una estrategia de carácter fiscal. Si a mí me preguntas, Jaime, ¿qué me convendría a la hora de hacer una planeación fiscal? Yo inscribiría el acuerdo de asamblea en el registro público. Ahora, si te estoy defendiendo en un tema de presunción, de que me están aplicando la presunción del artículo 55, pues yo sí te podría hacer valer la presunción con un acuerdo de asamblea sin inscribirlo en el registro público. Simplemente lo asiento en el libro de actas. Ojo, porque esto también es importante. René, ¿pudiéramos ofrecer un libro de actas como una prueba? Claro que se puede ofrecer una clase como prueba. El punto es que nosotros creemos que por ser un libro no es una prueba. Momento, los documentos que firman las partes los obliga a las partes. Tú y yo podemos firmar un contrato de arrendamiento y a lo mejor no lo inscribimos en el registro público, pero eso no significa que yo en un juicio de arrendamiento no te lo pueda exigir. No tiene nada que ver eso, ¿eh? ¿No? En un juicio de arrendamiento, ese contratito ahí mal hecho en hoja de cuaderno o una hoja sucia puede hacerse valer en un juicio, por supuesto que lo puede hacer valer, ¿no? Claro, y son temas que a lo mejor le van a mover cosas a mucha gente, ¿no? Que ya hoy están con su famosa fecha cierta y tienen una idea. Y la verdad es que vale la pena este tipo de charlas porque platicando con expertos nos damos cuenta de que no todo está dicho en una jurisprudencia, no todo está en un tema de moda, ¿no? Hay cosas que seguirán siendo temas de discusión legal, temas de conocimiento particularmente, pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema de algunos aspectos que tendremos que considerar para constituir una sociedad mercantil. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de las mejores formas de constituir una sociedad mercantil, algunas recomendaciones que nos está haciendo el licenciado René Ruiz. Antes de darte otra vez la palabra, René, me gustaría que Sandra y Felipe, primero Sandra y después Felipe, nos hicieran algunos comentarios para ir redondeando esta charla. Sandra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues retomando un poco el tema de que sobre todo las aportaciones de capital no siempre deben de estar protocolizadas, no siempre deben de estar registradas. Algo vimos ahora que tuvimos que hacer la actualización de los socios y accionistas y de la estructura accionaria, que en muchas de estas ocasiones tú mandas tu libro de actas como soporte y la ficha tal cual de este trámite te dice que debe ser un documento protocolizado. ¿Qué pasó? Que el SAT, como no es un documento protocolizado,
lo echó abajo, te rechazó el trámite y entonces yo les diría como recomendación, ahí tenemos el fundamento para retomar nuevamente este trámite, mandar este libro de actas y darle el fundamento de por qué no estamos mandando como tal un documento protocolizado cuando hicimos esta actualización como trámite ante el SAT, ¿no? Y Sandra, adelante. y era ilegal, Sandra, porque la reforma fiscal solamente era el tema de la inscripción en el RFC. O sea, no olvidemos que si leemos esa parte del código, pero como siempre el fisco llevando el agua a su molino, y los contribuyentes también de alguna manera siempre con ese temor, porque aun cuando vivimos en el siglo XXI, estamos en el año 2020, pareciera mentira, pero aún seguimos sometidos a un imperio, ¿no? Porque realmente debimos haber agotado los medios de defensa. Oye, fisco, espérame, la base de la reforma radica en que yo le dé de alta a los socios, ¿no? Aquí está, voy a inscribir a los socios, pero no tiene nada que ver la parte del capital. Esa reforma de inscribir al capital en la posición accionaria fue una reforma mercantil. Hace un par de años cuando nos dijeron, oye, al portal de la Secretaría de Economía sube esa parte del capital, pero no tiene nada que ver con lo fiscal. Debieron haber sabido reformar el tema tributario cuando se modifica el artículo 27 del Código del año pasado. Así es. Y entonces, como lo que estaba en juego realmente era el certificado de sello digital, pues en muchas ocasiones era mejor cumplir, aunque no estábamos obligados, porque no había, en muchas ocasiones también, ni siquiera un cambio en la estructura accionaria, que a lo mejor eso tampoco es tan bueno, pero no había ni siquiera cambio en los socios. Pero con el hecho de decir, como bien lo comenta el licenciado, de no tener algún tema con la autoridad, de que no nos fueran a cancelar los sellos, se optó por mandar esto y ahora resulta que el SAT dice, siempre no, porque los documentos que me estás adjuntando no son los que yo considero viables para que pueda actualizar tu información al RFC, ¿no? Ahora, Sandra, algo que también la autoridad no entiende, y también a veces tampoco nosotros entendemos, son dos cosas diferentes, la protocolización y la inscripción al registro público. Son cosas distintas que también tienen tratamientos distintos. ¿Quién protocoliza? Pues el fedatario público, ¿no? El notario o el corredor. ¿Quién inscribe? Pues el registro público, ¿sale? Dice, van de la mano, sí y no. El punto es que en el caso de la inscripción, en ocasiones el fisco dice, lo quiero solamente protocolizado o lo quiero solamente inscrito. No, la protocolización, cuando vas al libro, se llama protocolización porque el notario o el fedatario público tiene un libro llamado protocolo, simplemente. Llevas, ahí anotas el documento y ese documento al pasarlo a ese libro, antes hacía, eres muy joven, Sandra, pero antes hacía con un proceso ahí medio complicado, se te manchaban las manos, un proceso de gelatina, ¿no? Hoy el tema ha cambiado de una manera sencilla, todo es electrónico, qué bueno que cambió, porque hoy también tenemos un dinamismo más constante en los documentos, ¿no? Pero realmente sí tienes mucha razón en que ahora las empresas están corriendo con esa famosa inscripción de la parte accionaria en Hacienda. Y más información, y mira, más fiscalización. El contribuyente no sabe en qué se está metiendo, pero realmente el fisco, con algo te voy a decir, cada día tenemos un fisco más poderoso, cada día. Porque tiene más información, tanto de los socios como de la empresa. Así es. Y también tiene información tuya, de Jaime, de Felipe, mía, y realmente no sabemos en qué estamos, Y de repente hasta los programas ven, ¿no? De repente hasta están atentos, entonces saben que sabemos, ¿no? Entonces también eso es un riesgo. Felipe. Sí, gracias, doctor. Creo que ya el maestro nos comentaba precisamente de estos requisitos, los beneficios que precisamente da el constituir una sociedad mercantil. Creo que también uno de los beneficios, ya lo platicábamos fuera del aire, es precisamente que al constituir una sociedad mercantil podemos entrar a la aplicación, o nos puede aplicar en este caso la ley de concursos mercantiles, en donde una de las principales ventajas es principalmente ante una situación de crisis económica, es conservarla, en este caso, la empresa renegociando, en este caso, las obligaciones con nuestros acreedores. Creo que es una parte importante, ya lo hemos platicado en otros programas. Entonces, al constituir una sociedad, creo que esta mercantil es una bondad que nos da también acceder, en este caso, a esta gran herramienta que podemos tener varios beneficios, tanto en la sociedad mercantil como también, lo platicamos en un programa, de beneficios fiscales.
Esa es una parte. Por otra parte, creo que también, ya lo comentaba el licenciado René, una situación que también apremia mucho es el hecho de que muchas personas a veces no constituyen una sociedad precisamente por la carga excesiva que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles y los requisitos que deben de verse antes de constituirse. Y pensemos lo siguiente, ¿qué pasa a lo mejor en este caso un pequeño comerciante que a lo mejor quiere constituir una sociedad pero tiene poco capital? Obviamente, como ya decía el licenciado René, bueno, en este caso tal vez se va a ahorrar, si no lo hace, se ahorra mejor el trámite del notario, hacer la protocolización y todos los trámites que tiene que hacer a veces son más engorrosos y también parte es del desconocimiento del propio comerciante. Entonces, yo creo que por ahí también la ley de sociedades mercantiles, con las demás leyes que la aplican, creo que tendrían que ser más ágiles para que en este caso fuese más eficiente, porque muchas veces los comerciantes se desaniman de ver todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que cumplir y dicen, bueno, tengo poco capital, pues en este caso, pues a lo mejor me la ahorro y sigo haciendo, entonces ya no constituyo la sociedad y pues prácticamente me dedico a hacer mi actividad sin tener que constituir una. Entonces yo creo que no cuarta el derecho como tal la Sociedad General de Sociedades Mercantiles, pero sí pone a lo mejor muchos trámites excesivos para los comerciantes y esto a veces sí los llega a desalentar en algún momento, ¿no? Me ha gustado algo, quiero rescatar algo bien importante que ha dicho Felipe. Fíjense lo interesante. Cuando constituimos una sociedad, nos falta visión hacia el futuro. Es decir, que constituimos una sociedad... Hablando del futuro, vamos a hacer un corte porque el futuro nos dice que se nos acabó el tiempo en este segmento. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de esta batería de preguntas que lanzó Felipe. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando con el maestro René Ruiz Rojas, que además de tener un amplio conocimiento en el ámbito mercantil, lo lleva a la práctica y nos quedamos en que ibas a responder todas las preguntas de Felipe. Por lo menos eso esperamos, ¿no? Sí, iba a retomar una pregunta bien interesante. Los eventos a futuro. Cuando se constituye una sociedad, hay cosas que dejamos de ver que son probables, ¿eh? Un ejemplo muy sencillo. Dos ejemplos más bien. Uno, las sociedades generalmente se constituyen de familia y generalmente está el esposo y la esposa. ¿Ok? Se forma una sociedad, pero hay algo que no se ve a futuro, la posibilidad de que se rompa ese vínculo matrimonial. Cuando se rompe ese vínculo matrimonial, si no se previó en la constitución de la sociedad, ojo, esto es bien importante que la gente sepa, dejaron de ser esposos, pero socios siguen siendo. No es una cuestión automática. ¿Qué pasaría, Jaime, Felipe, Sandra, si la parte de la posibilidad del divorcio, y esto suena muy frío, pero es que, Jaime, es una cuestión real, ¿no? Ya lo diría quien en paz descanse, el amor acaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si los esposos se llegan a divorciar y no se tiene previsto la disolución? Dejan de ser esposos y siguen siendo socios. La batalla brincó del ámbito civil al ámbito mercantil. Ahora, si se hubiera previsto como una causal de disolución de la sociedad, entonces, ¿qué sucede, mi estimado Jaime? Que se rompió el vínculo matrimonial y salta al ámbito mercantil, pero para iniciar un proceso de disolución y liquidación. Segundo ejemplo, la muerte. ¿Qué pasa cuando los socios mueren? ¿Se pueden morir? Sí, todos estamos susceptibles a morirnos en cualquier momento. La muerte debe ser una causal que se prevenga cuando se constituye una sociedad, porque cuando se muere el socio, más si es el que llevaba toda la lana, se empiezan a dar de golpes la familia. Y todo por no haber previsto la muerte en los estatutos. Si se hubiera previsto la muerte en los estatutos, por lo menos el tema de la sociedad estaría resuelto en la medida como se previó en los estatutos. Eso es bien importante. Pero mira, en ocasiones cuando te contratan y te sientas, suenas así como muy pragmático, ¿no? Pero oye, Jaime, es una realidad y no la puedes evitar, ¿no? Pero ahí está. Y cuando tus palabras llegan a ser sabias,
aquellas palabras que en algún momento dijeron, oye, qué tan frío, o qué tan torpe, o qué tan indiferente fue el abogado, pero es que es una cuestión que sí tienes que preverla para que puedas ahorrarte dolores de cabeza en una vida corporativa. Sí, claro, porque luego entre líneas parece que nos dijiste que el matrimonio es como la muerte, ¿no? Bueno, es que es algo así, ¿eh? Parece, Algo así más o menos nos dijiste, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay cuestiones que no se prevén y que son de la vida diaria y de la vida práctica. El que se casa no piensa en separarse y el que constituye una persona moral, bueno, pues piensa en el éxito como esencia, ¿no? Que es una de las cuestiones. Y la otra que también yo destaco de lo que comentaba Felipe es esa parte en donde los trámites y donde los requisitos cada vez se amplían más y parece que queremos evitar que se hagan negocios donde las sociedades avanzadas en el mundo, al contrario, ¿no? Disminuyen los trámites, facilitan que los emprendedores y los empresarios hagan negocio, que es la esencia y la necesidad, y nosotros, y no es de una administración ni es de un gobierno, normalmente estamos complicando y buscando cómo hacerle ataduras, ¿no? Haciendo más complejo, y hoy lo vemos particularmente en la parte fiscal, ¿no? No sé cuándo va a ser una realidad lo que le plantea Felipe. No sé, yo creo que me atrevo a decir que nos vamos a morir los 5 que estamos acá presentes, o los 6 con el que coordina 7, no sé cuántos estemos, nos vamos a morir y creo que no vamos a lograr ver lo que dice Felipe, es muy cierto. Quitemos requisitos, ¿no? Para hacer más fácil la vida empresarial, pero salen más leyes, y ya lo dirían los filósofos, ¿no? Más leyes, más corrupción. Tenemos más leyes cada día, más requisitos, más procedimiento, más fiscalización. Entonces, realmente, yo sí creo que lo que Felipe desea se va a quedar como un sueño. Como dijo John Lennon, ¿no? Imagina en la canción de cuando salió, ¿verdad? Imagina un mundo perfecto y tanto. Yo creo que se va a quedar como un sueño para él y para mí, para todos, porque sí creo que la situación debería, pero me parece que cada día la situación se ha complicado más y por supuesto tenemos la poca, estos trámites tan engorrosos, lo único que han provocado es que nuestro sistema no sea motivador, no te inspire a crear sociedades mercantiles. Te decía yo en alguna entrevista que hablamos tú y yo, Jaime, y el equipo que tienes, es que realmente el tema debe ser hoy por hoy, y tiene varios años, en que el régimen de personas físicas es el más ideal. Tiene años. Creo que vamos a seguir por años creyendo en que el régimen más adecuado es el de personas físicas. Sí, que además se aprecian que predominan en el respaldo del contribuyente. Hay muchas más personas físicas inscritas, claro, por la parte de los trabajadores en buena medida, pero también hay mucha gente que trabaja así, arriesgando muchos temas, incluso el patrimonial y hoy el personal en temas de seguridad. René, recomendaciones para constituir una sociedad mercantil de manera general, sin abundar en este tema que nos podría dar muchos programas. Primera recomendación que yo daría, analicen bien si realmente conviene el régimen de una sociedad mercantil. Si vas a tener socios como tal, sí te sugeriría una sociedad mercantil, o quizás también valdría la pena que si no quieres correr más riesgos, posiblemente te convenga una asociación en participación, posiblemente, ¿eh? Lo segundo, si vas a constituir una sociedad mercantil, no uses un formulario que te proporciona el fedatario público. Eso, por favor, no lo hagan, porque los formularios están bien hechos y fueron diseñados con una buena intención, pero por regla general no refleja la realidad que tienen los socios. Esa es una cuestión bien interesante, ¿no? Hay que desarrollar un proyecto personal, asesorado, y ese proyecto se va y se formaliza con el notario y luego se inscribe en el registro público, ¿no? Esa es una segunda recomendación. La tercera recomendación, en algún momento también lo vamos a platicar, cuidado con el plazo de duración. Yo no usaría el famoso plazo ilimitado. Tampoco usaría yo el de 99 años. Ya en algún momento lo vamos a dialogar. Desde mi punto de vista, las sociedades deben tener periodos reducidos. La gente me pregunta, René, ¿qué pasa cuando llega el periodo reducido? Bueno, haces un acuerdo de asamblea y vuelves a extender el plazo. Esas serían 3 recomendaciones. Tú dijiste algo muy cierto. Mira, podríamos echarnos una entrevista de tantas recomendaciones, pero por lo menos 3 voy a hacer sobresalir, sin que sean las más importantes, porque también hay otras, pero por lo reducido que estamos en el tiempo, esas 3 que se queden como una especie de botana para un día que estás comiendo y no quieres ver una serie de Netflix, pues que veas esta entrevista que sería de mayor beneficio. Y por ahí nos hablaste de un tema que nos quedaría ahí pendiente también, y bueno, quizá puedas comentarnos algo al respecto, la asociación en participación famosa, ¿no? Que de ser un simple contrato mercantil,
Hoy ya se elevó a persona moral en el mundo de lo fiscal nada más, pero en el ámbito del mercantil no. Y ahí hay siempre dudas en ese tema, ¿no? Ahora resulta que yo firmo el contrato, entonces para el mundo fiscal soy una persona moral que debe tener un registro de contribuyentes, que debe tener un nombre, incluso ponerle nombre a un contrato, lo que a mí me parece una cosa rara, ponerle nombre a tu contrato, pero bueno, hay que ponerle nombre. Y después en la operación, cuando constituyes la persona moral, resulta que, por ejemplo, un banco no te reconoce esa personalidad porque no tendría que hacerlo, porque eres persona moral del mundo fiscal y el banco no te reconoce personalidad, no te puede abrir una cuenta bancaria. Sí, de repente hacer una asociación de participación suena atractivo, suena sencillo, pero ya la práctica tiene sus complejidades, ¿no? Y hasta la sociedad de acciones la sociedad por acciones simplificadas también te va a dar un problema serio. ¿Y sabes dónde? En el tema de bancario. Así es. Es lo que decía Felipe, ¿no? O sea, tanto trámite. Oye, me estás diciendo que es una persona moral. Bueno, pero cuando saltas a un tema que no es mercantil, por ejemplo, el tema del tema bancario, resulta ser que no es una persona moral. Entonces, ¿en qué quedamos por fin, no? Ese es un tema que falta la uniformidad, falta cerrar criterios para que realmente podamos estar hablando de un solo lenguaje. Pero tú dijiste algo cierto. En el tema mercantil es una persona moral, en el tema fiscal ya no lo es. Y si seguimos buscándole en los demás temas, sigues enfrentando dificultades que esa sociedad al final no sabe si es una sociedad o no es una sociedad. El sistema jurídico es muy complejo. ¿Qué es persona moral en el fiscal? En el mercantil no es. En el mercantil es un contrato. Sí, es un contrato, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Y fuera de nuestro mundito fiscal, nadie nos reconoce a esa persona moral. Entonces tenemos ahí problemas de operación, ¿no? Normalmente quien he visto que la constituye tiene que abrir una cuenta a nombre de la persona física o hacer un proceso sumamente complejo, ¿no? Es medio difícil. Sí, eso es lo que fortalecía hace rato, Jaime, cuando decíamos, por ejemplo, abre una cuenta bancaria con una persona moral hoy en día y te someten a varios días, ¿no? Que pasa por un consejo, lo revisan por un tema de lavado de dinero, abre una cuenta de persona física y es más rápido, ¿no? Por te decía, habría que ver qué es lo que quieres, ¿no? Claro. René, pues como siempre, muchas gracias por todas tus aportaciones. Yo estoy seguro que mucha gente se va a ir con una idea más amplia de qué puede hacer, de qué debe hacer cuando va a constituir una persona moral, y sobre todo también se va a dar cuenta, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que hay que recurrir a expertos que nos digan cómo hacerlo, y las fórmulas de cajón no funcionan tanto, ¿no? Entonces hay que hacer trajes a la medida y en función de ello hacer nuestros negocios. Gracias a ustedes por la invitación y un abrazo para todos. Gracias, Sandra. Gracias, Felipe. Los esperamos en una emisión más de Gracias. Enfocadem Online. Hasta la próxima.